Bueno, muy bien, Albino. Vamos a seguir entonces charlando, como lo hemos anticipado, sobre el nuevo gabinete del gobernador Daniel Scioli, en este caso sí, ya yéndonos a lo que es el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires y un cargo clave. Exactamente, la Asesoría General del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, ya lo anticipábamos, lo dijimos en la apertura de este programa y en el bloque anterior, hay figuras nuevas, hombres representados con la oposición. Queremos saber, porque a diferencia del anterior cargo, que en algún punto está más disociado, si querés, por lo menos en términos operativos del Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, el Asesor General del Gobierno tiene una vinculación un poco más directa, casi como que forma parte del equipo del gobernador Daniel Scioli, y vamos a preguntarle a nuestro invitado, que todavía, hasta dentro de algunos días, sigue siendo diputado nacional, si va a seguir siendo un hombre de la oposición dentro del gabinete de Daniel Scioli, o si ya creo que no va a poder, lo podemos presentar como me parece que no se puede, un sciolista bueno, más. Vamos a preguntarle. Gustavo Ferrari, diputado nacional, tiene la gentileza de visitarnos. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Muchas gracias por venir. Bueno, ahí estaba la primera pregunta, nada más que para que se entienda hacia dónde vamos. Su desembarco en el Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, ¿forma parte de un acuerdo político con Francisco de Narváez que en algún punto acalla la voz opositora que representa el de narvaísmo en la provincia? La realidad es que hay que enmarcarlo en una política que el gobernador ha llevado adelante en el último tiempo, que es de convocatoria a diversos sectores de la oposición, porque, como ustedes incluso lo han dicho en alguna oportunidad o lo han reconocido, hay convocatorias diversas, en el caso del Frente Renovador, que va a tener un lugar... Franco Laporta. No, el Frente Renovador en el Banco Provincia. Ah, en el Banco Provincia. En Provincia. realidad, damos a Raúl. En el caso del radicalismo, se mantiene la posibilidad de que alguien perteneciente a esa fuerza y apoyado de alguna manera por esa fuerza pueda estar en la Fiscalía. El FAP y el GEN tienen representación en los órganos de control de las centrales eléctricas y aguas. Y bueno, en una conversación que Francisco de Narváez tuvo con el gobernador le ofreció la posibilidad a nuestro sector de cubrir un cargo técnico importante, ciertamente. Nadie puede desconocer lo que significa la Asesoría General de Gobierno, vamos incluso conversar acerca de sus funciones. Y bueno, efectivamente nosotros consideramos que la diferencia, diputado, aceptar. es que, por ejemplo, en el caso de Dámaso Larraburu, que va a ir al banco, al directorio del Banco Provincia, hombre del Frente Renovador, va a ocupar un lugar en un órgano, digamos, colegiado, de conducción colegiado, en el que ya había, digamos, representante de él. Por caso estaba Diego Rodrigo, creo que era un hombre de que está todavía del radicalismo y demás. El caso suyo es particular en ese sentido, casi como que claro, es más novedoso, digamos. Se hace cargo casi de un ministerio. En realidad lo que es importante es una apertura hacia la posibilidad del control. De alguna forma esto despliega la convicción de que el gobernador evidentemente siente la seguridad de poder abrir diversos sectores para que sean conocidos qué es lo que está realizando y lo entrega a la oposición, porque vaya si un director del Banco Provincia no va a poder acceder a las cuentas del banco y al conocimiento de que lo que el banco tiene, no tiene, produce o no produce. En el caso, obviamente, de la Asesoría General de Gobierno también, y nosotros, para no dejar de responder al primer análisis que ustedes hacían acerca de si va a continuar o no siendo opositor, la verdad es que nosotros vamos a continuar siendo opositores en la línea de una oposición responsable, que no es lo mismo de ser opositor ciego, oposición burda, como puede ocurrir en algunas oportunidades. De hecho, hace tiempo nosotros venimos planteando una oposición responsable en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque si bien nos hemos opuesto a una cantidad de leyes que el gobernador ha llevado o ha promovido, y nosotros hemos votado en contra, a veces hasta ni siquiera facilitado el quórum, como en el caso del revalúo inmobiliario, o la ley de hábitat, o lo que fuera, claro, nunca lo hemos votado. Nosotros sí estuvimos al lado del gobernador institucionalmente cada vez que hubo un retaseo de fondos o cada vez que le quitaron los gendarmes a la provincia de Buenos Aires. Es decir, no es nueva esta situación y no es nuevo lo que nosotros venimos diciendo acerca de la necesidad de plantear una oposición responsable. ¿Qué es lo que quiero decir? En los fines de ciclo, es decir, en los finales de gobierno, es muy importante que se generen consensos con anterioridad. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, lamentablemente, a que terminen mal los gobiernos en Argentina, lo que hace que en definitiva le vaya mal a la gente. Y desear que le vaya mal a los gobiernos
que eso es lo que hace una oposición ciega y burda, decir, bueno, para que me toque a mí, ojalá le vaya mal a este gobernante. Es desear que le vaya mal a la gente. Sí, además al que viene después tiene que empezar de cero. Bueno, no, y la gente en el medio sufre esos procesos de cambio. Entonces, oposición responsable. Nuestro bloque ahora, va a seguir siendo... La oposición responsable del denarvaísmo en este caso, ¿se circunscribe a la provincia de Buenos Aires o también involucra al gobierno nacional? Absolutamente, nosotros hemos tratado siempre de ser oposición responsable. Puede ver lo que han sido nuestros, no necesariamente y solamente nuestros votos, sino nuestros discursos en la Cámara de Diputados de la Nación, lo que hemos considerado en su momento que había que participar, como la participación en el Código Civil, con una propuesta muy dura y muy crítica del Código Civil. A mí me tocó ser miembro y criticar absolutamente gran cantidad de esa línea. Nosotros hace 3, 4 días votamos en contra, o la semana pasada, votamos en contra de la Ley de Responsabilidad del Estado que promueve el Poder Ejecutivo. Es decir, y sin embargo con argumentaciones y con propuestas de cambio. Otra cosa es que el Poder Ejecutivo Nacional lo acepte o no acepte las modificaciones, ¿no? Y en este plano exactamente igual. Nuestro bloque en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires va a ser un bloque opositor. Y opositor responsable. Eso no significa que no vaya a acompañar algunas medidas que se propongan desde la gobernación. Ferrari, ¿y usted cree que algunas de las cuestiones que se han planteado durante la campaña, que incluso de Narváez estuvo recorriendo toda la provincia con propuestas y demás, se pueden materializar desde el lugar que le dio Scioli a usted, o eso va a ser por otro carril y en otra instancia? Es decir, no sé, las propuestas sobre seguridad, las propuestas sobre educación, digo, ¿va a tener el hombre que metió el voto de Narváez la posibilidad de ver reflejado algo en su gestión, en la suya? Lo que va a tener la posibilidad de ver reflejado es un control de legalidad de los actos de gobierno y un cumplimiento del rol que a mí me compete con toda responsabilidad. Eso sí lo va a tener. El hecho de que le podamos incorporar toda la transparencia, que podamos permitir el libre acceso a la información pública, si una cantidad de cuestiones que me han comprometido a mí a lo largo de mi carrera de diputado y que pretendo que efectivamente sean también ahora materializadas a través de la gestión. El gobernador nos da una oportunidad, que es la oportunidad de gestionar y de colaborar con los ciudadanos de la provincia. El ámbito de la diputación muchas veces, a pesar de todos los beneficios que puede producir, más de una vez uno se pregunta si el reconocimiento personal que uno obtiene en definitiva le cambia la vida a la gente. Y a veces no estoy seguro. Cuando uno no forma parte de los oficialismos. Lo que cuesta creer, diputado, es que Scioli, usted va a formar parte del gabinete, casi el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, de rango de ministro. Exactamente. El denarvaísmo ha sido muy firme en rechazarle cualquier suba impositiva a la provincia de Buenos Aires. Y que, pese a que se ha escrito por estas horas en el sentido de que el gobierno desistió acerca de la tasa esa que iban a aplicar en su momento para la seguridad por sobre lo que se paga hoy de inmobiliario rural y urbano, la provincia, la propia ministra, nos ha dicho que queda congelada. Vamos a ver si buscamos una alternativa de más. Digo, en este escenario, yo soy gobernador de la provincia de Buenos Aires y digo, che, Gustavo, llama a los muchachos de Arba. Llama al bloque de narvaísta en la Cámara, dame una mano con esto que yo necesito los votos. Digo, usted, que viene transitando un camino juntos, si se quiere, por lo menos desde la militancia política, con cargo institucional, con varios de los que están hoy en la legislatura, ¿puede disociar eso? Ciertamente, porque mi rol es absolutamente técnico. Es decir, yo voy a controlar incluso la legalidad de esa suba. Es decir, el planteo que haga el gobernador a través de una ley tiene que pasar previamente. Cada ley que envía el gobernador a la legislatura tiene que pasar por la Asesor General de Gobierno. Previamente. Todas las leyes que envía la legislatura y antes de promulgar cualquier ley que venga de la legislatura, también un control de legalidad. Si la ley lo permite, diré que la ley lo permite. Otra cosa es si está bien o está mal. Está claro, es decir, eso no lo controlo. Y el planteo, desde ya, eso es un tema. Y el planteo de la política no va a tener nada que ver con el cargo. Efectivamente, esto no tiene absolutamente ninguna relación con el cargo. Las vías institucionales o las vías de vinculación, y la verdad no lo descubro al gobernador en este tipo de planteos, de ninguna manera. Me parece que él comprende perfectamente que lo mejor es
el que haya una absoluta independencia en lo que significa la política concreta, que la harán los que la tienen que hacer, y el ejercicio de un cargo técnico, al cual yo pienso resguardar. Y llegado el caso, si tiene que pasar por su visado un proyecto de ampliación de impuestos, ¿qué va? Si es acorde con la ley y está dentro de las funciones y está planteado... Usted debe abordarlo en términos técnicos. Técnicos. A ver, lo que hacemos nosotros es un control de legalidad. Está bien, pero digo... Que eso no significa que diga, está muy bien, que lo haga, está bueno porque la gente puede pagar más, o no, es otra cosa. Pero discúlpeme, el control de legalidad. Pero digamos, la gente que lo votó a usted y que, permitió que Francisco Narváez llegue otra vez a la Cámara de Diputados, por ahí votó que ningún hombre de Narváez o que de Narváez aprueben otra vez un aumento de impuestos en la provincia de Buenos Aires. Supongamos. Los que aprueban o no aprueban son los legisladores. Bueno, pero digo, usted va a estar en el medio de ese procedimiento, de ese proceso. Pero si yo digo que la ley no lo permite, estoy violando la ley. Ya sé, pero digo, ese es el punto. A mí lo que no me cierra es su rol político en esto. Pero es que no es político. Si fuera político, efectivamente yo diría, vamos a encontrarle la vuelta para decir, no es político. Yo, si juro, cuando vaya a jurar, voy a jurar cumplir un cargo con lealtad y patriotismo. Y de acuerdo a lo que la ley argentina dice. Si la ley argentina dice... Se despoja dice... de su denarvaísmo. ¿Por qué? Se despoja. No me despojo de mi denarvaísmo. Yo soy... A ver si lo entiendo. Usted dice, yo voy a agarrar el proyecto de ley y voy a decir, acá no se viola ninguna ley. Claro. Ahora, yo la verdad que con el subir impuestos no estoy muy de acuerdo. Pero ahí afuera no lo podría decir. No lo podría decir en el dictamen. No digo que lo va a decir. Pero afuera lo va a decir. O sea, va a venir un denarvaí y te va a decir, mire, nosotros nos venimos oponiendo a todo esto. Y seguramente el bloque nuestro, probablemente el bloque nuestro vote en contra. Y entonces, ¿cuál es el bloque? Y entonces, ¿cuál es la mirada, el objetivo, el rol que desde el denarvaísmo, del partido de Narváez, le dan a su lugar en este puesto en la provincia de Buenos Aires? Es un privilegio la posibilidad de poder contribuir institucionalmente a una mejora. No digo que hasta ahora se esté ejerciendo mal, al contrario, debo decir que la Tesorería General de Gobierno ha estado en las mejores manos con el doctor Arcuri, que ha sido muy reconocido por su personal y que de hecho ha cumplido cabalmente. Él está ahora a punto de jubilarse, con lo cual todos deseamos que pueda incluso seguir muy activo. He tenido reuniones con él últimamente, una persona fantástica, e incluso con un personal que ha cumplido con creces y acompañado perfectamente la legalidad de los actos de gobierno. Para nosotros poder controlar la legalidad de los actos de gobierno, de todos los actos de gobierno, porque la Tesorería General de Gobierno interviene también en los de cada ministro, con representaciones en todos los ministerios, además de en lotería, además de en vialidad, en distintos lugares donde uno tiene que, a través de abogados y a través de una tarea jurídica, controlar esa legalidad. Bueno, no es poco tener ese rol dentro de la provincia de Buenos Aires y el poder ver que un acto está encuadrado en la ley. Ahora, desde el punto de vista del análisis personal, de decir, bueno, a mí me gusta o no me gusta que esto exista, una licitación. Si la ley está encuadrada, si la licitación está encuadrada dentro de la ley, y uno dice, bueno, la verdad que esto sería prioritario, no sería prioritario, sería irresponsable que yo en un dictamen jurídico ponga, no es bueno hacerlo. ¿Está claro? Es decir, vamos a cumplir también mostrando lo que somos capaces de gestionar en ese aspecto. La semana pasada le preguntábamos a un par suyo, Carlos Kunkel, acerca de lo que se suponía, parecía ser un acuerdo político entre Francisco de Narváez y Daniel Scioli, que se veía reflejado, entre otras cosas, en el desembarco suyo en el gabinete. Y le confieso que nos asombró porque uno esperaba una respuesta no contraria en términos estrictamente personales, sino en relación a los acercamientos políticos. Y dijo, la verdad es que me parece bárbaro. Gustavo Ferrari es un tipo muy trabajador. Es más, la leyó el gobernador, porque en una entrevista que le hicieron este fin de semana, dijo, hasta Kunkel se puso contento porque lo nombra a Gustavo Ferrari. Así que usted se lleva bien con los kirchneristas, más allá de que ha sido uno de los hombres más críticos, por lo menos de cara a la sociedad, en relación a las políticas que ha aplicado este gobierno. Yo me llevo, he logrado a lo largo de estos 4 años tener una excelente relación con los diferentes sectores políticos, no solo con el kirchnerismo, eso puedo decirlo, porque me parece que en la medida que uno no se oponga en términos personales, es decir, se oponga en términos de las ideas, de los pensamientos, y lo haga con fundamento técnico,
hay un elemento valioso. Es decir, yo he discutido siempre tratando de estudiar, tratando de dar una propuesta alternativa. La verdad es que muchas veces no me han hecho caso con la propuesta, fantástico, pero he ido con una propuesta alternativa, no el no por el no, es decir, esto está mal. ¿Y cuando he visto algo que hace eso? ¿Que hace con propuestas del no por el no? Sí, claro, por supuesto. Hay oposición que hace el no por el no y hay mucha oposición que hace propuestas extraordinarias. Te lo pregunto porque ahora que usted va a estar en el gobierno de Daniel Scioli, ellos que despotricaron mucho contra particularmente el Frente Renovador en ese sentido, en la provincia de Buenos Aires. Digamos, no lo sé, yo en la Cámara de Diputados sí observé a veces circunstancias en las cuales eran irrazonables algunos nos. Irrazonables. Te digo, en la medida que los no son razonables, fantástico, pero cada no tiene que estar acompañado de una propuesta, porque si es un no, porque no y porque no me gusta, bueno, mire, esta es mi propuesta, porque en adelante, en todo caso, aparece esa posibilidad. Gustavo Ferrari, futuro asesor general de gobierno de la provincia de Buenos Aires, aparentemente la semana que viene sería su designación formal. Muchísimas gracias por estar aquí, por haber venido, uno de los primeros lugares creo que ha concurrido televisivamente, así que le agradecemos muchísimo su presencia esta noche. Y yo les agradezco además a ustedes desde aquí cómo me acompañaron amplificando mi voz durante 4 años en la Cámara de Diputados de la Nación, porque en varias oportunidades hablamos en la radio, en la web y en la tele, así que esto ha sido, porque para nosotros ser diputados a veces es imprescindible la posibilidad de que ustedes amplifiquen nuestra voz, así que muy agradecido por su apoyo. Además usted ocupa un lugar interesante en términos de defender públicamente la posición política, por supuesto, del narvaísmo. Ahora puede llegar a tener algún problema si lo hace porque los kirchneristas se lo van a enojar al gobernador. Ahora ya no lo van a ver tanto como de narvaísta, sino como funcionario de Scioli. Esperemos. Gracias por venir. Muchas gracias, diputado, por invitarme. En un ratito seguimos, no se vayan.